Como siempre, es un privilegio el poder estar juntos aquí, ¿verdad? Compartiendo esta palabra preciosa, la palabra de vida que el Señor tiene preparada para todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Y para todos aquellos que se conectan, pues, en otros horarios a partir de la semana y en otras fechas. Damos gracias al Señor porque siempre es un privilegio el poder estar atentos a esta semilla que Él quiere sembrar permanente y continuamente en nuestro corazón, desde nuestro espíritu, en nuestra alma. El Señor se está formando en nosotros por el poder de su espíritu, y lo que nosotros ahora requerimos básicamente es convertirnos en colaboradores de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en todos y cada uno de nosotros. El Señor nos creó para que nosotros seamos su hogar, su casa, y que por sobre todo nosotros podamos disfrutar de todos sus beneficios y de todas sus delicias. Ese es el propósito, ¿verdad?, que ha estado siempre en el corazón del Señor, al punto que Él mismo, ¿verdad?, se vino en su amado Hijo Jesucristo para abrir a todos y cada uno de nosotros efectivamente este banquete espiritual, de tal manera de que todos tengamos acceso a la gracia de Dios y Él también tenga acceso a nosotros por medio de su amado Hijo Jesucristo. Así que Cristo es un puente precioso y maravilloso, ¿verdad? Tanto para nosotros llegar al Padre y cuanto para el Padre poder llegar a nosotros. Pero hemos estado viendo en estas últimas semanas que hay un yo, un ego, una carne, ¿verdad?, que se convierten en una suerte de tapón que no permite muchas veces que este flujo funcione. A pesar de que el Señor desea y anhela en su corazón el tener comunión con nosotros, es evidente que la buena obra que Él comenzó, de acuerdo con su propósito y de acuerdo con su palabra, Él mismo la terminará hasta, ¿verdad?, que Cristo sea formado en todos y cada uno de nosotros. Esta es una esperanza que albergamos todos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que poniendo nuestra mirada en Cristo, como dice la Escritura en Corintios, vamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria. Es por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta en quién es nuestra nueva verdad, en quién es nuestra nueva realidad. El día de hoy nosotros queremos ahondar un poco, ¿verdad?, en este nombre propio de nuestro Padre, que definitivamente es un nombre que recorre toda la eternidad, ¿verdad? Cuando Él se reveló a Moisés en aquella zarza en donde Moisés le dijo, pero si yo voy a tu pueblo, dime de parte de quién voy. Y, ¿verdad? Ahí el Padre le dijo, diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. Es decir, Él no utilizó, ¿verdad?, un nombre, diles que yo soy Dios, que lo es, o lo era en aquel entonces y lo es por siempre, pero Él utilizó estas palabras, ¿verdad?, que en hebreo se pronuncian más o menos así: Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy. Eye, Asher, Eye. Y de acuerdo con los eruditos y estudiosos efectivamente del hebreo, esta expresión, ¿verdad?, traducida al español de yo soy el que soy, ¿verdad?, también se podría traducir como yo seré el que seré, porque resulta que este es un verbo, el que él pronuncia, pero que es un verbo que puede ser pronunciado en todos los tiempos. No es un verbo común de nuestro diccionario, de nuestro léxico, de nuestro entendimiento y de nuestro lenguaje, sino que es un verbo que se aplica a la eternidad. Yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy el que está haciendo, el que existe por sí mismo. Fíjese, todas estas acepciones las podríamos tomar como válidas. Yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy el que está haciendo, yo soy el que existe por sí mismo. Sí, yo soy el que existe, yo soy el que soy. Entonces aquí el Señor lo que estaba realmente intentando comunicar por la eternidad para todos y cada uno de nosotros es sustancia más que un nombre. Porque realmente, ¿verdad?, el nombre de algo normalmente, ¿verdad?, representa la sustancia.
de aquella persona, de aquella cosa, de aquel adjetivo, de aquel sustantivo que de alguna manera nosotros estamos pronunciando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de mesa, inmediatamente sabemos que hay un uso, que hay unas propiedades, ¿verdad? Para que podamos llamar mesa a esa palabra y todos sabemos para qué es. El momento en que llamamos por su nombre a un animal, pues inmediatamente entendemos, digamos, la naturaleza, la sustancia del animal. En el caso de nuestro Padre, Él ha querido siempre revelarse como la sustancia de todas las cosas, ¿verdad? Y este yo soy el que soy quiere transmitir esa realidad. Pero más para que nosotros tengamos conocimiento, ¿verdad?, de lo que significa la palabra, es para que nosotros podamos tener contacto con la sustancia. El Señor no está interesado más en el conocimiento de que la gente sepa quién es Él, sino de que la gente lo viva. El punto central de nuestro Padre no es que nosotros conozcamos de Él, sino que Él nos conozca a nosotros. Y cuando hablamos nosotros de conocer, siempre estamos hablando de intimidad, estamos hablando de engendrar. El Señor lo que quiere efectivamente es el que todos nosotros seamos engendrados en Cristo Jesús, para que desde Cristo nosotros podamos comenzar a percibir, recibir, ¿verdad? Vivir, experimentar y expresar la sustancia de todo lo que Dios es. Y por eso es tan importante el que podamos un poco entender el por qué el Señor se reveló a sí mismo con estas palabras. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Yo soy el que está siendo. Yo soy el que existe por sí mismo. Así que hoy día vamos un poco a recorrer, ¿verdad?, en algunas ideas. Evidentemente este es un tema demasiado profundo y vamos muy posiblemente a tocar simplemente la superficie de todo lo que significa el nombre de nuestro Padre, pero sin embargo creo lo suficiente como para que el Espíritu Santo pueda comunicar algo maravilloso, ¿verdad? Que la sustancia que es Él hoy está en nosotros y está a disposición de nosotros para impartirse en nosotros y para que efectivamente nosotros podamos experimentar la sustancia, la vida que Él es y que podamos generar esa comunión, ¿verdad?, que está en su corazón. Así que, en primer lugar, ¿verdad? El yo soy es realmente cuando nosotros lo miramos y si cavilamos un poquito, el yo soy es la fuente, porque Él es antes de todas las cosas, por eso Él se habla a sí mismo como el que existe, el que es, ¿verdad? Él es la fuente eterna de toda la existencia. Él es la fuente eterna de toda la existencia. Antes que todas las cosas fuesen, Él ya existía. De hecho, la Escritura nos muestra claramente y nos dice que todas las cosas visibles, ¿verdad?, fueron hechas por las cosas invisibles. Y que lo que verdaderamente es real no es lo visible, sino lo invisible. Porque realmente todo lo que nosotros podemos ver fue hecho de lo que no se ve. De ahí que el Señor, ¿verdad? No es de extrañarse que ahora nos hable a nosotros de relacionarnos con Él por medio de la fe, es decir, por medio de lo que nosotros no vemos. Y la Escritura nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esencia la fe es la sustancia, así es como de alguna manera se debería realmente traducir. La fe es la sustancia de lo que se espera, la sustancia de lo que se espera. Y la sustancia se llama el gran yo soy. La sustancia es Cristo mismo como contenedor del gran yo soy dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que en Éxodo 3:14 usted va a encontrar esta expresión, ¿verdad?, de nuestro Padre efectivamente a Moisés. Diles que yo soy el que soy. Y el Salmo 92 aclara un poco este concepto cuando nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto lo podemos mirar nosotros en el Salmo 92 y también en Colosenses 1:17, haciendo efectivamente hincapié en esta misma idea. La Escritura nos dice que
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mientras que en Apocalipsis 1:18, el Señor nos dice lo siguiente, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate cómo conjuga el Señor, ¿verdad? Su existencia, siempre basándose y enfocándose en la eternidad. Así que, hermanos, como vemos, si nosotros ahondamos y estudiamos mucho más objetivamente estos versículos, vamos a ver que el yo soy no es solo un título divino. El yo soy es la sustancia eterna y viva de todo lo que ha sido creado. No hay nada en este mundo, ¿verdad?, que haya sido creado sin que efectivamente el Señor no lo haya iniciado. No hay nada en este mundo que nosotros podamos ver que efectivamente exista por sí mismo, exista por sí solo. No hay ninguna posibilidad que ninguna cosa creada efectivamente haya salido de otra fuente que no sea la fuente del gran yo soy. Lo primero que debemos entender es que Él es la sustancia eterna y viva de todo lo que ha sido creado. Él es la sustancia eterna y viva de lo que ha sido creado. Es decir, toda la creación fue hecha, ¿verdad?, para que pueda contener, expresar y manifestar la sustancia de lo que el Señor es. Y claro, todos nosotros sabemos que la separación del hombre con Dios provocó el hecho de que nosotros dejemos a un lado la sustancia y comencemos a vivir por nosotros mismos, ¿verdad? Descarriados de efectivamente esta realidad que debería embargar nuestros corazones todos los días, nos extraviamos de la sustancia y comenzamos de alguna manera a vivir nosotros, ¿verdad?, fuera de la realidad por la cual nosotros fuimos creados. Entonces, en el corazón de nuestro Padre está el reconciliar por medio de Jesucristo consigo mismo todas las cosas. Eso nos dice la Escritura. Es decir, el Señor requiere, anhela y desea que la sustancia que Él es nuevamente, ¿verdad?, sea impartida en toda su creación. Pero para que esto funcione, lo primero que debe ocurrir es que esa sustancia debe comenzar a ser impartida en los corazones de los hombres que fueron creados de imagen y semejanza de Dios. De los hombres que fueron ideados para que efectivamente puedan contener todo lo que Dios es y para que Dios desde el hombre pueda interactuar y pueda gobernar sobre toda su creación. Esa era la intención del Señor. Y por eso el Señor dijo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo cual ciertamente es maravilloso para ti y para mí, porque eso significa que el hombre no vino a este mundo simplemente a consecuencia de alguna circunstancia, de alguna explosión o de alguna situación que nosotros no entendemos o no comprendemos. No, nosotros vinimos desde un plan. Nosotros vinimos desde un propósito. Toda persona que se encuentra en este mundo, no importa lo que profese, no importa la circunstancia o la situación en la que se encuentre, fue creada por Dios con este propósito. ¿Para qué? Para que efectivamente esa persona pueda ser la casa, pueda ser el envase, pueda ser el dispositivo en donde efectivamente la sustancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pueda vivir. Así que este es el trabajo que el Señor tiene ahora en su corazón. Porque el problema está en que cuando la creación de Dios carece de la sustancia de la creación, que es Cristo mismo, que es Dios mismo, entonces comienza a existir la distorsión. El ser de Dios, la sustancia de Dios da existencia, propósito y plenitud a todo lo creado. Imagínate
Si es que efectivamente esto es real en todas las cosas hechas, ¿cómo no será realidad en el hombre que ha sido hecho conforme a su imagen y semejanza? Es decir, su sustancia, su ser dentro de nosotros da existencia, propósito y plenitud. Mientras que al revés, su ausencia, ¿qué produce en nosotros? Produce caos, produce desorden, produce corrupción. Ahora, entonces, bajo esta figura, no es de admirarse que definitivamente el mundo esté totalmente al revés. No es de admirarse que definitivamente nosotros estemos viviendo conflictos permanentes y continuos en nuestro corazón, que estemos anhelando otras cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente la ausencia de la sustancia es la que definitivamente falta para que las cosas realmente puedan tener propósito en nuestra vida. De ahí que en la medida en que nosotros entendemos estas realidades, hermanos, es vital el que nosotros nos acerquemos a la sustancia. Es vital el que la sustancia vaya llenando nuestro ser. Es vital en que la naturaleza gobernante de la sustancia, que es la naturaleza divina de Dios en nosotros, efectivamente vaya gobernando nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. La fuente del caos, del desorden, de la corrupción, es la falta de la presencia de la sustancia en la creación de Dios. Si es que efectivamente como seres humanos nosotros estamos viviendo situaciones desesperadas en nuestra propia vida, un caos interior, ¿verdad? Y una vida que definitivamente se nos ha salido de control, eso tiene que ver básicamente con que la sustancia que te creó no está gobernando tu mente, tus emociones y tu corazón. Y el Señor lo que desea profundamente es que efectivamente la realidad de la sustancia gobernante comience a ser nuestra propia experiencia. Y de allí que cuando nosotros permitimos que el Señor gobierne nuestra alma, inmediatamente vamos a comenzar a percibir una suerte de ordenamiento interior. El orden en el hombre no comienza desde sus finanzas. El orden del hombre no comienza desde su relación con su familia. El orden del hombre no comienza desde su relación con la sociedad. No. Todo lo que efectivamente el hombre comunique en esas instancias tiene que ver con una realidad interior que de alguna manera se está expresando y manifestando a través de las relaciones con los demás. Es decir, el orden arranca desde el entender y comprender efectivamente que la sustancia que es Dios, ¿verdad? Comienza efectivamente a ser impartida dentro de, primero, mi espíritu en el nuevo nacimiento y después permanente y paulatinamente en mi alma. Saber, mente, emociones y voluntad. ¿Para qué? Para que efectivamente la naturaleza de Dios comience a gobernar mi vida. Y esa naturaleza es la que efectivamente comienza a actuar en mí. Ya no es qué hago, sino ahora es quién soy. Porque finalmente yo voy a terminar haciendo siempre lo que yo soy. Pero cuando efectivamente yo tengo una naturaleza que está desprovista de la sustancia, que es Cristo y el Dios gobernando nuestra propia vida, entonces es evidente que el caos, el desorden y la corrupción van a ser una experiencia inevitable dentro de cada uno de nosotros. Mira en tu propia experiencia, en la mía, en la medida en que nosotros, con sabiduría del cielo, nos humillamos delante del Señor y reconocemos nuestra incapacidad en nuestra carne para poder seguirle, para poder amarle, para poder serle fieles. Y nos damos cuenta que efectivamente nuestra naturaleza caída, como dijo el apóstol Pablo allá por Romanos 7, en donde él decía, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y si es que en el apóstol Pablo efectivamente se encontró esa falla, también esa falla está presente en los corazones nuestros. Nosotros debemos saber que mientras estamos en esta carne, mientras vivimos en este hombre humano natural, efectivamente la carne va a estar presente y nosotros debemos saber que
nosotros sabemos que en nuestra carne no mora el bien, que en nuestra carne mora el pecado, y que la única manera como podemos tener efectivamente victoria sobre esas cosas, que no es la vida victoriosa, sino es la vida de Cristo expresándose a través de nosotros, la única manera, primero, es reconociendo nuestra incapacidad de poder servir a Dios con nuestras propias fuerzas, de nuestro propio poder. Así tengamos unos sentimientos hermosos y maravillosos para con el Señor. Veíamos la semana pasada cómo, ¿verdad?, estas palabras florecieron desde el corazón de Pedro cuando efectivamente el Señor, a las puertas de su crucifixión, Pedro, indignado por la situación en la cual el Señor se encontraba, le prometió y le dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Aunque todos te traicionen, yo jamás lo haré. Pero eso le duró simple y sencillamente hasta que cante el gallo. Porque Pedro quiso, de alguna manera, en su propia humanidad, en su emocionalidad, en su propio compromiso humano, en su alma, agradar a Dios. Pero es imposible que podamos nosotros agradar a Dios en nuestra carne. Y es por eso que nuestra carne, aún los buenos pensamientos, aún los buenos deseos, tienen que ser sometidos. No es de balde que el Señor pronunció y dijo que el que ama a padre o a madre, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No es de balde por una muy sencilla razón, porque nuestra alma tiene una capacidad de amar, pero amar de una manera distorsionada. Y nuestra alma, cuando ama, comienza a competir con el amor de Dios. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios no quiere que nuestro amor compita con su amor. Nuestro amor por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros esposos, habrá de hacerse a un lado, porque ese amor compite con el amor de Dios, para que el amor de Dios sea el que efectivamente llene mi corazón y con ese amor yo comience a amar a las personas que verdaderamente amo. El Señor no quiere que nosotros amemos desde nuestra carne. El Señor no quiere que nosotros amemos desde nuestras emociones. El Señor no quiere que nosotros amemos desde nuestro compromiso. El Señor quiere que nosotros amemos desde Cristo, que nosotros amemos desde la sustancia, que nosotros amemos desde aquel que es capaz de poder amar aún a aquellos que lo traicionan, desde aquel que es capaz de decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen cuando está colgado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la naturaleza dominante de Dios, ¿verdad?, era la que operaba en Cristo Jesús. Esa naturaleza dominante, esa vida de hijo, esa vida de sustancia, ¿verdad?, es una vida que está por encima, ¿verdad?, del conocimiento, del entendimiento y del razonamiento humano. Como dice la Escritura, ¿verdad?, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento carnal, sobrepasa todo entendimiento humano. Pero la vida de Cristo, el amor de Cristo, que es la sustancia de Él en nosotros, inclusive se expresa y se manifiesta como Cristo se manifestó en aquel entonces, amando aún a sus enemigos. Y es por eso que el Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Y por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque ahora nosotros tenemos la sustancia del que es capaz de poder amar a sus enemigos. Pero esa sustancia ha de expresarse, ha de manifestarse, ha de mostrarse dentro de cada uno de nosotros. Así que el gran yo soy, hermanos, esta palabra preciosa, esta revelación del nombre del Señor, la sustancia mismo de todas las cosas, del gran yo soy, no comienza cuando el hombre lo invoca. Él es antes. Él es la fuente original y Él es la prioridad absoluta de todas las cosas. Así como la ausencia de luz da paso inexorable a la oscuridad, la ausencia del yo soy en su creación y particularmente en nosotros, los seres humanos, da paso a todo mal, eso incluyendo a los que profesamos a Cristo en nuestro corazón. Se dice que la oscuridad no existe,
Lo que existe es la falta de luz. Realmente la cantidad de oscuridad que existe en una habitación se mide es por la cantidad de luz que existe. A menos luz, más oscuridad. Ausencia de luz, tinieblas. Pues eso es lo que pasa justamente con la ausencia de la sustancia que es Cristo en su creación. Si Cristo no está gobernando en nuestro corazón, entonces van a haber tinieblas, va a haber maldad, va a haber pecado, va a haber injusticia. En la medida en que la luz, en que la justicia, en que la santidad que es Cristo comienza a impartirse y a operar dentro de cada uno de nosotros, va a haber toda la manifestación del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia. Primero desde el Espíritu, porque nuestro Espíritu verdaderamente representa el Espíritu del Señor, y nuestro Señor es el dueño de todas las cosas. La riqueza interior, la riqueza de sabernos amados por nuestro Padre, la riqueza de saber que efectivamente nosotros fuimos creados para contener la sustancia, la riqueza de saber que ahora la sustancia está dentro de nosotros, la riqueza de saber que ahora el Espíritu Santo nos ha sido dado para que efectivamente pelee por nosotros las batallas, que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que se nos libre de nosotros mismos. Aquí el único enemigo a derrotar en este momento no es Satanás, no es el diablo. El enemigo a derrotar es nuestro yo. El enemigo a derrotar es nuestro ego. El enemigo a derrotar es nuestra falta de sustancia del espíritu. Nuestra alma requiere a gritos, agigantados, el que efectivamente el espíritu venga y gobierne sobre ella. Y esto es algo, hermanos, que depende de que nosotros estemos dispuestos primero a reconocer nuestra maldad delante del Señor. Y no nuestra maldad como el mundo la reconoce, que somos malos y que somos unos asesinos o cualquier otra cosa así. No. La maldad que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Todo aquel que no tiene la vida está en tinieblas. Todo aquel que no tiene la luz está en oscuridad. Todo aquel que no tiene la justicia es injusto. Todo aquel que no tiene la santidad dentro de él, que es la vida que el Señor nos ha dado, entonces está contaminado. Lo que nos avala delante del Padre es el devolvernos la sustancia. Y de ahí en adelante, lo que sirve es que la sustancia efectivamente comience a tomar lugar dentro de cada uno de nosotros. Había muchas bonitas analogías en el Antiguo Testamento con el tema de la levadura, por ejemplo. Y a veces se utiliza también esta misma figura tanto para el mal como para el bien. Pero cuando hablamos del bien, cuando usted pone un poquito de levadura en la masa, usted no mete mucha levadura, mete un poquito de levadura. Inmediatamente la levadura va a leudar toda la masa. Cuando la vida de Cristo ha sido puesta dentro de cada uno de nosotros, es decir, la sustancia que es Cristo ha sido puesto dentro de cada uno de nosotros, no se va a quedar quieta hasta gobernar toda nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Si nosotros entendemos esta realidad y colaboramos con nuestro Padre, va a ser muchísimo más fácil el proceso. Pero lo primero que tenemos que entender es reconocer quién es el enemigo. No, el enemigo no es Satanás. No, el enemigo no es la persona que está a mi lado. El enemigo no es aquel que está hablando de una doctrina distinta y diferente. El enemigo no es, ¿verdad?, aquella persona que de alguna manera me está haciendo la vida imposible. No, el enemigo es aquel con el cual yo duermo todos los días. El enemigo es aquel con el cual yo me levanto todos los días. El enemigo es aquel que me acompaña todos los días a todas mis actividades. Ese es el enemigo que tiene que estar crucificado, el enemigo que tiene que estar sepultado cada día. Y la única manera es entregándolo permanente y continuamente al dominio y al gobierno del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, la ausencia de la luz da paso inexorable a la oscuridad. De la misma manera, la ausencia del yo soy, la ausencia de la sustancia
da paso a toda maldad. Da paso a toda maldad. Ahora, como segundo punto, la ausencia del yo soy, y esto es algo importante que pongamos oído, la ausencia del yo soy es la raíz de toda carencia. Escuche bien. Ahora que nosotros de alguna manera estamos con estas modas, ¿verdad? Inclusive religiosas, de buscar todo aquello que convenga a nuestra carne, de buscar todo aquello que de alguna manera pueda dar vida a nuestro viejo hombre, que de alguna manera nosotros podamos conseguir todo aquello que creemos que es lo que necesitamos, ¿verdad? Para que las carencias nuestras puedan ser provistas y que nosotros podamos tener una vida mejor. Pero categórico, la ausencia del yo soy, escuche bien, la ausencia del yo soy, y no importa que seamos cristianos. Y cuando estoy hablando del yo soy, estoy hablando de la sustancia de Dios. Y ahora nosotros ya podemos entender, la sustancia de Dios es Cristo, la sustancia de Dios es el Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros. Y aun cuando nosotros podamos tener el Espíritu morando en nosotros, sí podemos tener ausencia de la sustancia en nuestra alma. Podemos entender que la gente que no conoce a Cristo, en la medida en que nosotros lo conocemos, viva engañada, viva fuera de la sustancia, viva alejada de estas realidades. Pero cuán triste es que los que tenemos a Cristo en nuestro espíritu y en nuestro corazón tengamos que padecer carencias, tengamos que padecer necesidades, tengamos que padecer hambre, cuando efectivamente el Señor ha sido instalado en nuestro espíritu para impartirse a nuestra alma. La ausencia del yo soy es la raíz de toda carencia. Ya lo habíamos visto hace algunas semanas atrás. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si alguno quiere recordar este mensaje, vaya que está ahí en el canal de YouTube y ahí lo va a ver. Pero lo cierto es, ¿verdad?, que nosotros hemos cometido un grave error y todavía lo seguimos cometiendo. Le dejamos a Él. Normalmente nosotros en nuestra alma tendemos a dejarle a Él y buscar la solución y buscar la provisión para la carencia en otras cosas. Le dejamos a Él, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, es el primer mal. Y segundo, ¿verdad? Se cavaron para sí, es decir, desde ahora en adelante nosotros somos los que vamos a resolver nuestros problemas a través de nuestro propio trabajo, a través de nuestra propia acción, a través de nuestra propia capacidad. Qué triste, hermanos, porque efectivamente es imposible que cuando la luz se va pueda haber efectivamente luz, sino que las tinieblas van a comenzar a aparecer. Usted recordará, también lo hablamos en su momento, este llamado del Señor en Génesis al hombre cuando cayó. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? El Señor nos está llamando incesantemente a nosotros y nos está haciendo todos los días las mismas preguntas. ¿En dónde estás tú? Porque cuando nosotros no nos acercamos al Señor o nos escondemos de Él cuando queremos escuchar su voz o cuando escuchamos su voz, porque tenemos temor y tenemos miedo, el miedo y el temor al Señor son consecuencia del pecado. Pero nosotros que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados por la obra de Jesucristo, como hemos dicho, ya no es un problema de nuestro pecado, porque el pecado ha sido pagado por nuestro Padre, sino es el problema de que efectivamente nosotros no estamos viendo espiritualmente las cosas, no estamos viendo desde el espíritu. Nosotros seguimos viendo desde la carne, seguimos viendo desde la falta de la sustancia. De ahí que la sustancia, hermanos, que es del gran yo soy, que es Cristo mismo, que es del Espíritu Santo gobernando en nuestra vida, tiene que ser una práctica diaria para nosotros. ¿Qué significa? La comunión con Él, comunión con Él, comunión.
Esa es nuestra batalla. Esa es nuestra guerra. La Escritura nos conmina a que nos esforcemos, ¿verdad? A permanecer y a mantenernos en la gracia, que nos esforcemos en la gracia. Es decir, que nos esforcemos en mantenernos en la obra consumada, en la obra pagada de Cristo a nuestro favor. Eso es, ¿verdad? O ese es el esfuerzo que el Señor pide de todos y cada uno de nosotros. Qué difícil esfuerzo. Por favor, manténganse en el regalo que les he dado. Manténganse en la sustancia que ahora les corresponde. Manténganse en la bendición. Manténganse en todo aquello que ahora efectivamente el Señor les ha dado para bendición. Ese es el esfuerzo que nosotros debemos hacer. No es el esfuerzo para agradarle. No es el esfuerzo para hacer cosas para Él. No es el esfuerzo para leer la Biblia, no es el esfuerzo para orar, es el esfuerzo para permitirle que Él gobierne nuestra alma y nuestro corazón. Así que, ¿dónde estás tú? Otra vez, es una pregunta que efectivamente el Señor toca para todos y cada uno de nosotros, Génesis 3:9. Fíjate lo que dice Isaías 1:2-4 respecto de esto. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Isaías 1:2-4. Muchos de nosotros estamos en esa misma posición. El Señor nos ha engendrado como hijos, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué es rebelarnos contra Él? No permitir que la sustancia gobierne nuestro corazón. Ciertamente Satanás está interesado en que estas cosas no las entendamos, no las conozcamos, y que nosotros sigamos de alguna manera poniendo nuestra mirada en el diablo, en Satanás, en las doctrinas, ¿verdad? En la religión, para mantenernos estériles, para mantenernos sin la sustancia, para mantenernos sin, ¿verdad? La experiencia de recibir los beneficios de la sustancia y sin que nosotros podamos expresar y manifestar la vida de la misma. Eso es lo que a Satanás le interesa. Satanás no nos quiere matar. Satanás lo que quiere es mantenernos estériles para que seamos incapaces, ¿verdad? De cara al mundo, de demostrar que efectivamente tenemos un Dios vivo y eficaz. Eso es lo que él quiere. Y mientras él pueda tenernos en la religión, y mientras él pueda tenernos en el ámbito de nuestra carne intentando agradar a Dios, pues nos tiene estériles. ¿Por qué? Porque nada podemos hacer si estamos fuera de Cristo. Fíjate lo que dice aquí de Deuteronomio 32:18, tocante a la ausencia del Señor en nosotros. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. De la roca que te creó te olvidaste. Está hablando del Señor. Te has olvidado de Dios tu creador. Deuteronomio 32:18. Otra vez, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y Juan 15:5 nos dice el Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira, todos estos versículos no apuntan a reprocharnos. Todos estos versículos apuntan realmente a abrir nuestra conciencia para que entendamos que la ausencia de la sustancia, la ausencia del gran yo soy dentro de todos y cada uno de nosotros tiene tremendas implicaciones en toda nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida de salud, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de sociedad. Realmente nosotros hacemos mucho daño. Primero nos hacemos mucho daño a nosotros y después hacemos mucho daño a la sociedad cuando de alguna manera caemos en la trampa de Satanás. Caemos en la trampa de nuestra propia alma y caemos en la trampa de no entender que el Señor tiene interés absoluto en que la sustancia viva en nosotros para que nuestra alma pueda entender la razón por la cual fue creada. Para que nuestra alma pueda efectivamente entender el propósito por el cual existe, para que nuestra alma pueda recibir los beneficios
el amor, la consolación y toda la bendición que es del Señor para todos y cada uno de nosotros. El Señor no nos jala las orejas para reprendernos, ni para llamarnos la atención, ni para que nosotros nos sintamos culpables, sino como el Padre amoroso que ama al Hijo, más bien desesperadamente nos llama a que volvamos a casa, indistintamente de que estemos en la situación del Hijo pródigo. ¿Para qué? Para abrazarnos, para amarnos, para lavarnos, para ponernos anillo, para ponernos calzado y para finalmente sacrificar el cordero porque el hijo ha llegado a casa. Ese es el corazón de papá. Pero ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que reaccionar para que efectivamente el amor de papá pueda ser una experiencia diaria en todos y cada uno de nosotros. Desde Adán, el hombre lamentablemente se separó del gran yo soy. ¿Para qué? Para ser el pequeño yo soy. Fíjate esto. Desde Adán, el hombre creado por el gran yo soy se separó de su sustancia. El gran yo soy que quería vivir en el corazón del hombre para expresar y manifestar todo lo que él es y para que el hombre se goce en él, ahora se convierte en el pequeño yo soy, distorsionado por su orgullo, por su ego y por su autosuficiencia. Hablábamos del jueves sobre la autosuficiencia. Hablábamos del jueves sobre el orgullo, sobre nuestro ego, que efectivamente se convierte en un tapón para que la bendición, para que la expresión, para que la vida de Cristo se haga realidad en nuestra alma. Nuestro yo es el enemigo a ser efectivamente aplastado, pero nosotros no podemos aplastar a nuestro yo. Por eso se nos ha dado el Espíritu, para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Lo que nosotros necesitamos es someternos al Espíritu para que el Espíritu haga su trabajo. Pero si nosotros no le entregamos cada día nuestra alma al Espíritu, entonces el Espíritu no puede hacer su trabajo. No porque no pueda, sino porque Él nos ama lo suficiente, y cada vez que le pidamos a Él la parte de la herencia que nos corresponde para ir y gastarla fuera, Él nos la va a dar. Pero nos la va a dar para que nosotros experimentemos en nuestra propia carne que fuera de Él nada podemos hacer. Así es como el Señor nos enseña. El Señor no nos enseña obligándonos. El Señor nos enseña amándonos y nos enseña dándonos libre albedrío y la capacidad de poder muchas veces inclusive equivocarnos. ¿Para qué? Para que comprobemos que cuando nos alejamos de la luz viene la oscuridad. Eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida diaria. Hermano, como consecuencia del orgullo del pequeño yo soy, y esto es tocante para ti, para mí, inclusive el día de hoy, en la medida en que nosotros permitimos que el ego, el orgullo y la autosuficiencia, que son características propias del pequeño yo soy de todos y cada uno de nosotros, ahí estamos nosotros permitiendo que se introduzcan, ¿verdad?, la escasez, el dolor, la tristeza, la enfermedad, la tribulación y la muerte. No le echemos la culpa a Dios de que porque yo hice esto o hice el otro, Dios me mandó castigos. No, Él no es así. Usted vea eso en el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando efectivamente experimentó que el peor error de su vida fue haber salido de casa de su padre y se sintió indigno inclusive de ser hijo, y cuando él regresó a casa, él no recibió un reproche. Él no dijo, no, no te mereces. El hermano religioso fue el que le dijo, papá, ¿cómo eres capaz de poder pagarle de esta manera a mi hermano? Que le diste el dinero y se fue a gastar con prostitutas y acabó todo lo que tenía. Eso es injusto, y yo que he vivido aquí, te he servido todo este tiempo, no has sido capaz de darme ni siquiera un cabrito para que me pueda comer con mis amigos. Fíjate qué posiciones tan distintas, ¿no? El Señor permitió que el hijo pródigo experimente
el vivir fuera de Él con todas sus consecuencias. ¿Pero para qué? Para que regrese a casa, para que se encuentre con el amor, para que se encuentre con la provisión, para que se encuentre con la vida. ¿Por qué el Señor permite en su momento circunstancias y tribulaciones en nosotros? Para que regresemos a casa. Porque Él sabe que van a haber momentos difíciles que nos quisiese evitar, por supuesto. Pero Él sabe que esos momentos nos van a hacer entrar en razón y van a permitir que nosotros nos acordemos de la casa de papá, que nos demos cuenta de que efectivamente fuera de Él nada podemos hacer. Sin el yo soy como sustancia, la creación, incluido nosotros, cae en caos y el hombre en vacío y en vanidad. Y el hombre en vacío y en vanidad. Hermanos, es imposible que nosotros podamos caminar de acuerdo con el diseño que Dios tiene para ti y para mí, si nosotros efectivamente no nos llenamos de esta realidad de Cristo en todos y cada uno de nosotros. El nombre del Señor es un nombre maravilloso y útil para nuestros días. El gran yo soy sigue siendo vigente. El gran yo soy sigue clamando por encontrar el lugar en su creación y específicamente en el corazón del ser humano. Si nosotros hoy ya conocemos a Cristo, si nosotros ya conocemos el puente que el Señor tendió para que esa sustancia vuelva efectivamente a ser nuestra realidad, ahora lo único que resta es que nosotros efectivamente en nuestra relación comprendamos, entendamos esta realidad, que Él es la fuente eterna de toda existencia. Tenemos que regresar a la fuente. Si en este momento, en este tiempo, tú estás experimentando la escasez, y no estoy hablando solamente de la escasez del bolsillo, que es parte de la escasez de amor, la escasez de consuelo, la escasez de comprensión, la escasez de cualquier cosa en tu cuerpo, salud, en tu alma, cariño, afecto, aceptación, en tu espíritu, vacío o alejamiento de parte de Dios. Debemos entender claramente que nos está haciendo falta la sustancia. Porque si la sustancia está, viene la plenitud. Y el camino para encontrar nuevamente la sustancia es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida es Cristo, como lo veremos en las próximas reuniones. El camino es Él. Pero definitivamente no busquemos más. Si nosotros de alguna manera efectivamente tenemos sentimientos encontrados en nuestro corazón, no estemos intentando buscar respuestas en otro lugar que no sea efectivamente en la sustancia. El Señor es la fuente de suministro para toda carencia, para toda tristeza, para toda depresión, para todo desánimo, para cualquier circunstancia que tú estés viviendo el día de hoy. Efectivamente, el Señor ha dado la solución, la sustancia. La sustancia está a nuestra disposición. La sustancia no tiene precio. El precio le costó a Él. Pero cuando venimos nosotros ya a la sustancia sí hay un precio. Y el precio es que para que la sustancia tome el lugar que le corresponde, nosotros debemos estar en la cruz. Nuestra alma tiene su propia vida, no olvides. La vida psicológica del alma es una vida que se ha generado y se ha declarado independiente de Dios. La vida psicológica, que es la mente, las emociones y la voluntad, quieren resolver su existencia por sí mismos.
Quieren resolver su existencia en función de su entendimiento, de su conocimiento, de sus sentimientos, de sus emociones, de su manera de pensar, de entender, y en función de aquello deciden. Pero el alma separada de Dios está muerta. El alma separada de Dios entra en toda una suerte de afán, en toda una suerte de ansiedad, en toda una suerte de incredulidad, en toda una suerte de intentar buscar su felicidad a través de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. El alma tiene la capacidad de intentar resolver su propia vida apartada de Dios. Pero todos los males del alma tienen que ver directamente con la ausencia de la sustancia o con simple y sencillamente una muy pequeña dosis de la sustancia gobernando áreas de tu vida. Necesitamos que la sustancia, que es Dios, que es Cristo, eche fuera nuestro viejo hombre, nuestra carne y nuestra carnalidad. La ausencia del yo soy es la raíz de toda carencia. La próxima semana vamos a continuar con este mismo tema. Queremos hablar del remedio que ya ahora hemos tocado, ¿verdad? Para esta sustancia, la cual es Cristo, y cómo el Señor ahora nos da acceso efectivamente a esa sustancia todos los días para que podamos encontrar finalmente la plenitud de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.